Bueno, Shabbat Shalom familia, Dios los bendiga. Estamos al final reunidos ya en el séptimo Shabbat de los 7 Shabbatot del conteo para Shavuot, que es ahorita en la noche, la cita de Shavuot, en donde les he enviado videos, obviamente, a ustedes para que los vean nuevamente. Ya he hablado anteriormente acerca de ello, les he dado las pautas y todo lo necesario, pero hoy, pues no, como quien lleva el orden de la lectura de las porciones que leemos cada semana, dentro del orden cronológico, pues que está establecido, y este año, por ser un año bíblico de 12 meses, se hacen pausas o muchas veces se unifican también las parashas. Entonces, las parashot, perdón. Entonces, no se lee una parashá que es la parashá que seguía, la parashá Naso, ¿cierto? Espero que hayan visto la parashá de Bemidbar, que yo les envié el profe Eric, y hayan leído al menos los 4 capítulos también. Son bosquejos que se tocan, no se tocan, como bien vieron, no se tocan todo, porque pues, sería bastante largo un video, y pues quién se va a sentar a ver un video de 5 horas, ¿no? Aunque no falta, pero pues de todas maneras no es pedagógico. ¿Listo? Entonces, con base a esto, familia, hoy vamos a tomar como referencia lo que siento hacer es Éxodo 19:1, que ya hemos pasado por allí, pero lo que realmente me he sentido movido a hablar es un poco acerca de Shavuot, de lo que se implica. Y ayer escuchando una enseñanza del profe me confirmó más de lo que he venido el Señor, de lo que más bien el Señor ha venido mostrándome en su palabra y todo, sobre el tema de las citas, ¿no? Todo lo tan permeadas que están de judaísmo, y cómo las citas hoy en día, muchas de ellas, como Shavuot, la cita de hoy no tiene un ceder, es decir, no tiene un orden, no tiene una estructura como Pesaj, que es Pascua, pues que lo traducen como Pascua, que el Señor mismo lo indica, no. Shavuot no tiene una estructura como tal, y obviamente en el templo sí habían que llevar 2 panes, 2 bloques de eso, cablo que pesaba alrededor de casi 4,5 kilos, un pan de 4,5 kilos, imagínense. Y al parecer tenía como 90 centímetros, casi 1 metro de largo, imagínense así. Entonces, y era un pan que no se inflaba, porque no lo hacían con levadura química como hoy en día, sino que era un pan que lo hacían con masa madre. Es decir, ustedes se acuerdan de los conceptos que vimos en Pesach sobre Hametz y Zehor, ¿no? Entonces, que el Hametz es el tiempo a partir de cuando la masa, cuando tú mezclas la harina, el agua, la mantequilla o el aceite de oliva, la sal, y combinas todo y haces la masa, la dejas reposar, y a partir del minuto 18, y eso científicamente está comprobado, empieza un proceso de oxidación, ¿no? Que llaman leudado. Llamémosle leudante natural, ¿listo? Que no necesita ningún aditivo como hoy en día lo agregan. Entonces, claro, el pan no se inflaba como hoy en día se infla. ¿Cierto? Que uno va a las panaderías y compra un pan de 500 pesos y colombianos, pues, un cuarto de dólar, pues, 1.500, no, ya el pan de 500 no se encuentra, no, perdón. Un pan de 1.000 pesos, de 2.000, ni de 1.000 se encuentra ya. Un pan de 2.000, que es medio dólar, ¿cierto? Y eso es puro aire por dentro, inflado, eso es inflado, lleno de aire y poquita harina, poquita masa, en ese entonces no era así. Entonces, imagínate, y obviamente todo lo hacían en pos del templo. ¿Por qué? Porque el templo era el símbolo donde habitaba la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿vale? Y de hecho en esta cita se cumple lo que dice la famosa expresión en el libro del Éxodo, que dice Beshahanti Betohan, es decir, y yo habitaré en medio de ellos. Y por eso el tabernáculo estaba en la mitad, estaba en el campamento, y si analizaron la estructura de la ubicación de los campamentos alrededor del tabernáculo en la parashá pasada de Midbar, todos rodeaban el tabernáculo, todos lo rodeaban, porque el Señor era el centro del pueblo, el Señor estaba en la mitad del pueblo, y allí regía la presencia de Él. Entonces, claro, todo era en pos de Él, ¿listo? Y sabemos que el templo no solamente era una representación de Yehoshua HaMashiach, sino que era una representación también de nosotros como pueblo. Eso lo vimos también en las parashot pasadas de Levítico. ¿Vale? Que los utensilios del templo también hace referencia a nosotros como miembros de un cuerpo, ¿vale? Supongamos que, veámoslo desde, no, supongamos no, veámoslo desde esta perspectiva. El templo como cuerpo de Mashiach, y los utensilios como los miembros de ese cuerpo, ¿vale? Para el funcionamiento correcto de un cuerpo, como el nuestro, dedos, uñas, manos, dientes, cejas, todo, y lo que está por dentro, células, tejidos, etcétera.
¿Sí me entiendes? Es que es como otro universo más, por decirlo de esa manera. El cuerpo es increíble. Y cada parte desempeña una función. No hay nada en el cuerpo humano que esté ahí hecho porque sí, ¿cierto? Como que, eso no sirve. Lo único que dicen los médicos es que lo que llaman la apendicitis es que eso no sirve para nada, ¿no? Y por eso es que se estalla y se lo tienen que sacar, o a veces queda allí toda la vida y nunca eso se mueve, ¿no? Pero el punto es que todo giraba en torno al tabernáculo, todo giraba en torno al templo. Ahora no hay templo, ¿sí me van a entender? Entonces la pregunta es, ¿dónde vas a llevar panes? ¿Listo? ¿Dónde vas a llevar panes? No, que hoy en día se utiliza de forma simbólica y pues que hace referencia a las dos casas de Israel y claro, una cantidad de simbolismo alrededor, ¿vale? Que le han agregado, pero que no tiene un sentido pues tan profundo como ello, que se podría entender así, pero no es lo que la escritura nos enseña. Entonces, ¿qué ha pasado? Que infortunadamente, y voy a copiar las palabras textuales del profesor Eric que escuché ayer, el pueblo ha confundido identidad, la famosa identidad de Israel, ¿cierto? Que llaman, hoy en día se usa mucho la palabra identidad. Tienes que volver a las raíces. ¿Cuáles raíces? La pregunta que yo te hago. Y de ahí sale el nombre de raíces hebreas. ¿Cuáles raíces hebreas? O sea, ¿a qué punto del hebraísmo vamos a ir? Es la pregunta, porque pues, hombre, ¿qué es raíz hebrea? ¿Qué muestra? O sea, vamos a ir a la raíz del hebreo, ¿es lo que quieres decir? Raíz hebrea, o sea, queda muy al aire, ¿no? Entonces, más bien volvamos al origen, ¿no? Y como dice el apóstol Pablo, como lo dice el apóstol Pedro, los del Ponto de Capadocia, que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Y la palabra griega que aparece ahí, creo que es prognosis, que es conocidos hacia adelante, desde antes de la fundación del mundo. Y la pregunta es, yo les he explicado a ustedes que la fundación del mundo era ¿qué? Cuando pecó Adán, el Señor los expulsó y sujetó la tierra a vanidad, ¿cierto? Entonces, antes del pecado, ¿qué había? Santidad, ¿sí me va a entender? Había santidad. No había, el pecado no entraba en la creación del Señor. Entonces, cuando Dios nos escoge para que a medida que vamos creciendo y caminando en Él, seamos y alcancemos la estatura del varón perfecto que es nuestro Adón Yehoshua HaMashiach, que es santo en todo. Obviamente tenemos la carne, que podemos decir lo que es lo que no nos permite eh, estar, digamos, delante de Él en estos momentos, ¿no? Por nuestra condición corruptible. Pero cada día tenemos que ir creciendo conforme al origen, como era el origen, en santidad. Y eso es de esa manera que tenemos que irnos desarrollando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hoy en día se ha confundido la palabra identidad con volver al judaísmo. Y el judaísmo ha sido muy, no sé, tricky, engañoso, muy sutil, ¿cierto? Para usar herramientas y tienen programas, tienen todo diseñado para empezar a captar gentiles, ¿vale? Y hacerles creer, hey, como lo hacían en el primer siglo, si tú quieres ser salvo, tienes que unirte a los fariseos, tienes que circuncidarte conforme al rito, ¿cierto? Instaurado por los fariseos. La historia no se cambia, se repite, ¿vale? Es lo mismo, entonces tienes que volver, tienes que adaptar, pero ¿volver a dónde? Es la pregunta. ¿Identidad de dónde? Aquí en la tierra, en lo terrenal. ¿Mm? La palabra dice que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, si me hago entender, y nuestra identidad, nuestra cultura no pertenece, dice que somos ciudadanos de los cielos. De hecho, no somos compatibles con el mundo. Lo dice, leámoslo. Y no debemos buscar la compatibilidad con el mundo tampoco, ¿no? Leamos Juan capítulo 15, si mal no estoy, se me viene a la mente ese versículo en estos momentos. Juan capítulo 15, versículo 18, si mal no estoy. Sí, versículo 18. ¿Qué dice? Si el mundo los rechaza, los aborrece, sepan que a mí me han rechazado antes que a ustedes. Si ustedes, mira lo que dice, esto es importante. Si ustedes fueran del cosmos, o sea, si ustedes pertenecieran a este sistema en el cual ustedes antes estaban, y un sistema dominado por el maligno,
que el cosmos haría bien con ustedes, amaría lo suyo. ¿Qué hace el mundo? Cuando tú estás en el mundo, ¿qué hace la gente? Uy, venga que usted de los míos, uy, usted de las mías, venga para acá, oiga, ¿para dónde soy? Claro, tú cabes allí, ¿vale? Porque tú no te diferencias en nada, sos igual que ellos. Pero ¿qué dice el Señor? Pero porque ustedes no son del mundo, antes bien yo los elegí de entre el mundo y por eso el mundo los aborrece. El mundo aquí se podría tomar como las tinieblas. Y si usted cree que nunca tenía enemigos, pues déjame decirte que tienes un enemigo en potencia y se llama Hashatan. ¿Sí me van a entender? Ese y todas las potestades detrás. Es tu enemigo en potencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fuimos, como dice la carta a los colosenses, fuimos arrebatados, es decir, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Entonces, yo leí a Timoteo con mi esposa, estábamos leyendo Timoteo, todos estos días hemos estado leyendo la carta. Bueno, nos sentamos aquí en el desayuno a leer. Y recuerdo un pasaje en segunda de Timoteo capítulo 1 que dice, versículo 9. Desde el 8 podemos leer. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 8. Dice así, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Y Pablo es joven. Y esto también nos da una enseñanza, pero ya se las voy a tocar. Ya voy a primero hablar de esto. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Testimonio, que es lo que nos falta a muchos hoy en día. O más bien falta a muchos. Bueno, hay unos que ni siquiera tienen testimonio, que es lo más tremendo, ¿no? Dicen que son del Señor, pero no demuestran que son de Él. ¿No? Entonces dice así, ni de mí, que preso suyo soy, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Elohim. ¿Qué acabamos de leer? Cuando el Señor nos saca del mundo, automáticamente, por ser predicadores, portadores de la luz y del Evangelio, empezamos a sufrir vituperio, rechazo, aflicciones. Pero bendito, como dice la palabra, felicidad hay por aquellos que padecen persecución. Felicidad hay por aquellos que son vituperados a causa del Evangelio. Como dice el apóstol Pedro, que ningún hermano padezca por ladrón o por fornicario, sino por el bendito Evangelio de Yehoshua HaMashiach. Si has de padecer, que no padezcas por chismoso, por chismosa, por ladrón, por mentiroso, por mentirosa, por adúltero, por... No, padece por llevar el mensaje del Señor. ¿Listo? Esas son las aflicciones. ¿Y qué dice el versículo 9? ¿Qué dice? Por el evangelio según el poder de Elohim, quien nos salvó, mira, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yehoshua HaMashiach antes de los tiempos de los eones. ¿Cómo así? La pregunta es, ¿para qué nos llamó Yehoshua HaMashiach? ¿Para seguir caminando en nuestras costumbres? ¿Para seguir caminando y adoptando cuanta norma humana se atraviese y haciendo tu voluntad y la voluntad de otros? ¿O acaso no está diciendo que nos llamó con llamamiento santo? ¿Qué quiere decir llamamiento santo? La pregunta es, ¿quién es el santo? Hashem, ¿cierto? ¿Y a qué nos está llamando Hashem? Con llamamiento de santidad, para que sigamos conforme al viejo hombre o para que caminemos en pos de la santidad. Exacto, hay que dar fruto. ¿Y qué implica caminar en pos de la santidad, no? Porque fue un llamamiento, es decir, nos llamó por nombre, como dice la Escritura. Un llamamiento a la santidad, porque el que nos llamó es santo. ¿Y qué dice? Sean santos como yo soy santo. Y ya hemos visto aquí mucho acerca de la santidad. ¿Ya qué voy con todo esto, familia? Y ahorita ya vamos al punto principal. Cuando Pablo le dice a Timoteo
que no te, ¿cómo es que le dicen? Que nadie te subestime por ser joven, ¿cierto? Es ahí donde nos enfrentamos no solamente a la juventud física, genealógica de 30, 40, 50 años, no, en edad, no, sino que también lo vemos desde el punto en que Hashem nos llama para empezar a llevar su nombre santo. Por eso la palabra habla de niños, pero niños como gente inmadura, apenas creciendo en el Evangelio. Habla también de adultos, como gente que lleva tiempo. Y Timoteo se iba a enfrentar a un pueblo de personas, cuando dice ancianos, dile a los ancianos, no era porque fueran todos un poco de señores ancianos allí, no. Ancianos se les llamaba a las autoridades. Por eso dice Pablo que la autoridad tiene que llevar tiempo, tiene que ser de testimonio, que gobernar su casa, su esposa, sus hijos, una cantidad de requerimientos, ¿no? Para poder enseñar el evangelio. Porque yo les digo una cosa, familia, y lo he podido comprobar. Enseñar el evangelio no es un juego. Cuando tú enseñas la palabra, cuando tú hablas a alguien, tú no te estás enfrentando a la persona. Tú te estás enfrentando a todo lo que hay detrás de esa persona, es decir, las potestades. Porque ¿quiénes son los que no quieren dejar ir a esa persona? Potestades. Pero si la gente, hoy en día, yo lo veo así, ¿no? Y ya voy, o sea, ya voy cerrando con todo lo que quiero decir de todo esto, ¿no? Con respecto a Shavuot. Hoy en día hay comunidades cristianas y no las critico por eso, les valoro el esfuerzo que hacen de ir a predicar a las calles, ¿no? Ir a llevar el mensaje, ir a llevar sí, un mensaje, ir a llevar una palabra que hablan, una semilla, ¿cómo se llama? Una palabra rema, que le llaman, ¿no? Y hacen campañas de predicación, van a los barrios bajos, no porque sea malo ir a un barrio bajo, ojo, no, ojo con eso, no porque Dios no hace excepción de personas, sino que ellos no dimensionan por el emocionalismo que hay en sus vidas y que sus dirigentes les enseñan a pensar así, no dimensionan a lo que se enfrentan cuando van a un lugar donde solo hay drogadicción. La cantidad de potestades y legiones a las que te enfrentas son muchas. Y si nosotros no estamos siendo dominados 100% por Mashiach, ¿qué es ser dominados por Mashiach? Ser dominados por Mashiach en 100% es cuando tú empiezas a morir a ti y comienzas a obedecer al Señor sin cuestionar. Y de esa manera va ejerciendo ese dominio completo, ¿vale? En nosotros. Porque cuando la luz se deposita en nosotros, esa luz empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta que da un gran brillo. El problema, familia, es que muchos queremos hacer cosas y ni nos cuestionamos el por qué, el para qué y lo más importante, si es la voluntad de Dios. Y esto se los comparto porque es lo que Dios me ha venido, a mí y a mi esposa enseñando. El tener cuidado con las mezclas, el tener cuidado con lo que escucho, con las emociones, con lo que veo. Y la santidad. La letra cerca, pero el Rúa es el que vivifica. Y si yo me lleno de letra, pero no hago un esfuerzo mínimo para ejercitar lo que aprendo, me estoy volviendo un glotón. Y por eso la palabra habla de que la glotonería no es buena. De nada me sirve yo llenarme, 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 llenarme. ¿Qué haces tú si empiezas a comer como, no sé, como una vaca en la casa y ni siquiera caminas, ni siquiera te mueves, sino que lo que haces es tragar, comer, comer? Perdón que lo hable en ese término, ¿no? En ese término. Comer, comer, comer. ¿Qué vas a hacer? Te vas a engordar. No vas a quemar calorías. Tu cuerpo se va a empezar a deteriorar, ¿vale? Y te vas a perjudicar.
Por eso les decía a ustedes que no se trata de cuánto yo como, de cuánto yo estudio y con quién estudio. Antes hay que tener cuidado con quién es que estudias, te lo digo. Que a veces pensamos que estudiar es escuchar al uno, al otro, al otro, al otro, al otro y llenarme de información que al final del día lo que me hace es dejarme confundido y no me edifica en nada. Y yo, porque es que, miren, yo les digo una cosa. Mire lo que dice Pablo aquí en 2 de Timoteo, aquí mismo en esta carta del primer capítulo. Dice así, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fidelidad y el amor que es en Yehoshua HaMashiach. Guarda el buen depósito de la vida eterna por el Ruach HaKodesh que mora en nosotros. Y cuando relacionaba esto, lo veía con Deuteronomio 18, cuando dice Moisés, el Señor a través de Moisés, y Hashem, el Elohim de ustedes, levantará profeta como yo, y a él solo oirás. Está hablando de Mashiach, y a él solo tenemos que escuchar. ¿Qué pasa? Hoy en día, por ese mismo tema de la identidad, de pensar que la identidad es volver al judaísmo y adoptar las costumbres judías, la gente está cayendo en un juego, y se lo digo por conocimiento de causa. La gente está empezando a caer en un juego o una estrategia, o más bien un juego no, una trampa de libros mezclados con cábala y lo hacen ver como si fuera wow, porque lo escribió el rabino tal. ¿Se me va a entender? Uy, hay que escuchar al rabino tal porque es un rabino. Hombre, de nada te sirve ser un rabino si no crees en Yehoshua HaMashiach. Si Yehoshua HaMashiach no es tu pilar, no lo tienes como tu Dios. ¿Qué esa persona que puede hablarme? Porque hoy en día se nos ha pegado una maña, diría yo, una palabra mal traducida. Es una frase mal traducida que realmente se ve, y yo estos días creo que lo publiqué, ¿cierto? En Acoge lo bueno y desecha lo malo, ¿no? Creo que está en Timoteo, si no estoy mal, déjame, yo lo uso aquí rápidamente. Acoge lo bueno, desecha lo malo, ¿no? Desecha. Ah, ya, que dicen, acojan lo bueno y desechan lo malo, ¿cierto? Que tristemente es una mala traducción del versículo, porque el versículo no dice así. Cuando se lee en griego el versículo, en absoluto te está diciendo que prestes tus oídos a escuchar cual herejía quieras y a cualquier persona que quieras y saca lo bueno de ahí. Jamás, porque el Señor jamás te está enviando a prestar nuestros oídos y nuestros sentidos a cosas que no te edifican. Es que eso no es lógico. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:19 al 22. ¿Y qué dice? Realmente el versículo dice así en griego. Mira lo que dice. ¿Qué dice la Reina Valera? Vamos a leerlo un momentico aquí. Segunda de Tesalonicenses 5. Ah, no, primera de 5:19, ¿no? Ah, sí. Dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Entonces de ahí salen diciendo, no, coge lo bueno y desecha lo malo, ¿cierto? Como si Pablo estuviera mandando a examinar todo y escuchar toda doctrina para luego examinarlo y solo retener lo bueno. No, o sea, es una muy mala traducción e interpretación basada en una mala interpretación del texto y traducción también. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice el texto? El texto dice, el ánimo no apaguen, profecías no desprecian, todas entonces examínenlas, el bien retengan, de tal forma, ve, dice, de toda forma de mal, absténganse. Si te está diciendo que te abstengas de todo mal, ¿cómo vas a seguir prestando tu oído a una persona que solo lo que habla son puras incoherencias y herejías? ¿Mm? Ay, como para ver qué pesco allí, ¿no? En río revuelto. A ver qué pesco en río revuelto. Algo tiene que salir de ahí, algo tiene que caer.
Es una muy mala traducción. Así no dice el texto. Se lo puedo repetir, además se lo puedo escribir aquí en el chat para que lo tengan ahí escrito. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22. Dice, mm, Tesaloni, Tesalonicenses. Dice así, el ánimo no apaguen. ¿Listo? El ruaj hace referencia al ánimo. Profecías no desprecien. Dice así, no desprecien. Voy a colocarle en mayúscula. Desprecien. Todas las profecías, examínenlas, examínenlas. El bien retenga. De toda forma, de mal, absténganse. Así está escrito. Así debería ser la traducción. La pregunta es, ¿te está mandando a prestar tus oídos a cualquier tipo de enseñanza? ¿Es tan difícil ceñirnos a su palabra, familia? ¿Es tan difícil poner la mirada en él? ¿Saben qué pasa? Y eso lo estaba hablando con mi esposa en estos días, que este sistema y este mundo está tan bien diseñado por el maligno, así como cuando entras a un supermercado que está basado en neuromarketing, que está bien diseñado para que pase la mayor cantidad de tiempo posible en un supermercado. Así mismo está el sistema. Porque aquí está el sistema hecho, ¿para qué? Para que pongamos la mirada en las cosas de abajo y nos olvidemos de las de arriba. Nos vamos olvidando de una vida eterna, nos vamos olvidando de que hay que caminar en santidad, nos vamos olvidando de que hay que caminar en obediencia, nos vamos olvidando de que tenemos que colocar nuestra mirada en el único autor y consumador, nos vamos olvidando de todo lo que conlleva la palabra, porque ponemos los ojos en la gente, ponemos los ojos en un hombre o en una mujer, y en la misma historia se repite con Samuel. ¿Qué fue lo que pidió el pueblo al Señor, a Samuel? Queremos rey. Lo mismo. Porque el hombre solo, el ser humano siempre quiere ver, porque le cuesta exhibir fidelidad sin haber visto. Pero el Señor, ¿qué dice? Felicidad hay por aquellos que exhiben fidelidad sin haber visto. Pero la historia se repite. Siempre quieren ver a alguien. Siempre, yo pertenezco a tal. Yo estudio con tal. Hombre, esa persona, si te edifica, bendito Dios. Pero esa persona lo que está ejerciendo es un servicio. Yo aquí, como hombre de Dios, lo que estoy haciendo es sirviéndoles a ustedes con una enseñanza que el Señor me permite darles. Pero ustedes no pueden colocar la mirada en mí, en absoluto. Tienen que poner la mirada en la palabra. Yo solo lo que hago es llevarlos a ustedes a través de la escritura. Entonces, familia, tristemente en Shavuot se ha llenado de mucha tradición. Y la tradición que siempre se habla es que en Shavuot se entregó la Torá. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que en Shavuot se entregó la Torá. Ahora, no estoy desestimando la Torá. Ojo, no vayan a malinterpretar, ¿no? No estoy desestimando la Torá. Pero vamos a lo que la Escritura dice concerniente a la cita. ¿Dónde dice eso? Si cuando empezamos a leer, creo que es Éxodo 19, o sea, al parecer cuando uno hace los cálculos, habían pasado casi mm, apenas como 15 días, cuando salieron de Egipto y llegaron al monte Sinai, más o menos, ese tiempo pasó. Mm. Entonces, y dicen que allí, ¿por qué? Porque es tradición judía, la tradición judía, que las 70 lenguas, a ver, ¿de dónde sacó lo de las 70 lenguas? Que el Señor habló en 70 idiomas en el monte Sinai y entregó la Torá en el monte Sinai con 70 idiomas. Eso no fue antes. Eso fue después de que el Evangelio mostrara eso en Hechos.
Eso fue mucho después, que en el Talmud y en la Mishnah quedó registrado eso, pero basado de ahí, si me hago entender. Pero a veces tragamos entero y empezamos a tragar entero, entero, todo lo que nos ofrezcan. ¿Mm? Comemos de todo, como dice Pablo. Ahí no se comen legumbres, hay otros que comen de todo, ¿cierto? Y pensamos que comer de todo es bueno y que nos va a nutrir. Si tú te pones a comer de todo físicamente hablando en este momento, azúcar, harinas, papas, frituras, procesados, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Eso no te va a nutrir, ¿cierto? Frutiños, vitamina D, vitamina C, eso es pura anilina, eso es pura agua teñida con sabor anilina, una cantidad de saborizantes ahí. Tang, el Tang, famoso Tang. Eso no es nutritivo, eso es, o sea, que quieren venderte, quieren hacerte ver una bebida ultra procesada como si fuera algo natural. Ese es el gran problema, que no discernimos. ¿Por qué? Porque escuchamos más al hombre que la voz de Dios. ¿Qué les dijo el Señor a ellos? Es que yo quiero ser rey para ellos. ¿Y qué le dijeron al profeta Samuel? No, queremos rey, punto. ¿Y qué dijeron en Éxodo? Todo lo que tú digas haremos. Mira, y lo que hicieron fue, lo primero que hicieron fue hacer un becerro. Y esa es la conducta humana, tristemente. Y la conducta humana siempre quiere hacer lo que desea. Siempre quiere hacer su propia voluntad. Bueno, bueno, es súper redundante. Quiere hacer su voluntad, ¿cierto? Entonces, familia, Shavuot, que traducen como Pentecostés, ¿dónde se ve en la escritura? Aparte de la Torá, en el libro de los Hechos, ¿cierto? Y en Shavuot se ve el derramamiento del Ruach HaKodesh como cumplimiento de la promesa y de la renovación del testamento que hizo con ellos en el monte Sinai. Porque en el monte Sinai firmó con ellos un testamento con promesa. Por eso los 10 mandamientos que llaman, se les llama las 10 promesas, porque fueron 10 promesas que el Señor hizo. Y ya les voy a explicar por qué, gramaticalmente. Y resulta que ese testamento fue hecho, escrito en piedra, ¿cierto? En tablas de piedra, mostrando la dureza del corazón nuestro, ¿vale? Pero el Señor, que es fiel, a pesar de que nosotros somos infieles, Él es fiel, a través de su muerte y resurrección, trajo como promesa y cumplimiento el derramamiento del Ruach HaKodesh, el cual dio inicio, y eso sí lo había pensado hace mucho tiempo, pero ayer me lo confirmaron, a la era mesiánica, a la era mesiánica, porque se cumple lo del profeta Joel que dice, derramaré mi Ruach sobre cualquier carne. Ya no necesitan intermediarios, ya no necesitan sacrificios, no necesitan un templo. Ahora, si no hay templo, ¿qué sacrificios vas a hacer de Shavuot? Porque había que hacer una serie de sacrificios, ¿cierto? ¿Dónde vas a llevar los panes? Ahora, ¿acaso tienes un horno de 1 metro para hacer un pan de esa magnitud? ¿Mm? No tienes. Pero hoy en día todo lo ven de forma romántica, simbólica, y nosotros jamás podemos pretender ser sacerdotes levíticos. Ese sacerdocio ya no está. Somos un nuevo sacerdocio que es diferente en Mashiach. La conducta de santidad en ellos, claro que tenemos que imitarla. Lógico, porque ellos fueron un pueblo prototipo, ¿sí me va a entender? De la santidad en el Señor en ellos, del Señor en ellos, perdón. Entonces, cuando empezamos a leer Éxodo 19:1, que es lo que yo les mandé la lectura, dice así rápidamente, y es aquí donde quiero ir terminando. Dice, en el mes tercero, a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese día, en este mismo día, vinieron al desierto del Sinai, ¿cierto? Dice, y se levantaron de Refidim
y vinieron al desierto del Sinai y acamparon en el desierto y acamparon allí, acampó allí Israel, frente a la montaña, está el monte Sinai. Dice, y Moshe subió a el Elohim, ahí dice a Dios, no, ahí dice al Elohim. Al Elohim es el mensajero de Dios que le estaba comunicando el mensaje, no era el mismo, o sea, no era, a ver, yo ya les expliqué esto, no era que fuera Dios ahí mismo, era un mensajero que Dios había encomendado y le había dado un decreto para comunicarle a Moisés. Y si no me creen, lean Hechos 7, ahí Esteban se los va a aclarar, que era un ángel, no era el mismo Dios, pero ese ángel tenía la autoridad de Dios y era tan poderoso que era como si fuera el mismo Dios. ¿Vale? Por eso decía, uy, es que vi a Dios cara a cara, dijo Jacob. No, no es que haya visto a Dios cara a cara, porque la palabra dice que nadie le ha visto y que pueda vivir, ¿cierto? No, es que la manifestación y la experiencia fue tan poderosa, era como si fuera el mismo Dios ahí mismo, con ellos, ¿vale? Pero un ángel, por eso dice el Elohim, con artículo definido, ¿listo? Dice el Elohim, y lo llamó a él, Hashem. Claro, era Hashem hablando a través del ángel. Desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y les transmitirás a los hijos de Israel. Es decir, le transmitirás a los hijos de Israel. Transmitir una enseñanza. Transmitir, no solamente de forma oral, sino darles una enseñanza para que la lleven. Y dice, mira lo que dice el Señor. Ustedes, es el versículo, Reiten Asher Asiti. El versículo 4. Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios. ¿Vale? Y lo que yo hice con ustedes, y lo que hice con ustedes, y perdón, dice, y los levanté, es decir, los cargué a ustedes sobre las puntas del águila y los traje a mí. Wow, eso es bellísimo, es increíble, o sea, es el Señor llevándonos siempre, cargándonos. El Señor fue el que nos trajo a Él, nosotros no fuimos a Él, Él fue el que nos buscó. ¿Sí me nota? Y lo dice el mismo Mashiach. Eso es un paralelo con lo que Mashiach dice. Yo los busqué a ustedes, ustedes no vinieron a mí. Tal cual. Es el Señor que siempre nos busca. ¿Y qué dice? Bien lo que dice. Ahora, si escucharen mi voz y vigilaren ustedes mi testamento, ustedes serán para mí como Sgulá. Está la palabra ahí hebrea. Sgulá. Sgulá. A ver, Sgulá. ¿Cierto? Que traducen como especial tesoro, ¿no? Y no es especial tesoro. La palabra hebrea es Sgulá, o Segulá. Si lo haces, esto es una S, esto es una G, Segulá. Que Segulá hace referencia a un prototipo, un sample, de pronto diríamos en inglés, un prototipo, un sample a seguir, un modelo, ¿vale? Ustedes, mira, ¿qué dicen? Si escuchan mi voz, si vigilan mi testamento, ustedes serán para mí, ¿qué? Como un prototipo, un modelo. Fíjense que ahí todavía no habían pecado. Eso lo estaba diciendo para todas las 12 tribus y los gentiles que estaban ahí metidos. Todos. Pero después del pecado fue que el Señor escogió a Leví para hacer este pueblo, secular, un pueblo modelo, ¿vale? Y dice, ¿por qué? Porque mía, de entre todos los pueblos, fíjense, porque mía es toda la tierra. Es decir, yo los escogí a ustedes porque quise. Hubiera podido escoger otro pueblo, pero los escogí a ustedes por soberanía. Punto. ¿Y qué dice el versículo 6? Y me serán un reino de sacerdotes. Eso lo dice Apocalipsis, ¿no? Gente distinguida. Pero ahí no dice gente distinguida, ahí dice Vegoy Kadosh, un gentil santo. Fíjense, todo el pueblo, un gentil santo. Un gentil santo. Dice así. Y estas son los asuntos los cuales comunicarás a los hijos de Israel. La pregunta, y con esto termino, familia, que les hago es,
estamos caminando, estamos guardando o vigilando el testamento que Dios nos dio para ser modelo en el mundo. O sea, es decir, estamos siendo ese pueblo prototipo de santidad. ¿Mm? Porque ¿cómo se logra eso? Pues a través del derramamiento del Ruach HaKodesh que se dio en Shavuot. Porque a través del Ruach HaKodesh es que el Señor afirmó diciendo, en aquel entonces haré un testamento, o sea, reafirmaré el testamento con la casa de Israel, derramaré mi Ruach para que caminen en mis estatutos, mis mandamientos, mi Torah. Ya su Ruach ya no iba a ser una sombra en la Torah escrita en tablas, ya iba a ser personal. Es esa luz que se depositó en nosotros y que día a día va alumbrando y creciendo más. Y fíjense que esto es un claro ejemplo con Mashiach. Dios, siendo Dios, se puso como una semilla en el vientre de Miriam y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que murió y resucitó. Pero ese crecimiento y muerte y resurrección dieron un fruto. ¿Cuál fruto? Traer la luz de la vida a este mundo de muerte. Traer el Ruach HaKodesh que nos pasa de muerte a vida. Y es así, familia, donde tenemos que irnos despojando de una cantidad de arandelas, de cosas, de normas humanas, de dejar de seguir hombres y poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fidelidad, que es Yehoshua HaMashiach. Así que en este Shavuot, si no tienen un ceder, como le digo, que el pan no tienen que hacerlo. ¿Dónde lo vas a llevar? ¿A qué templo lo vas a llevar? ¿Mm? Por eso les digo, hoy en día ustedes van en una cantidad de comunidades haciéndolo así. Y a ver, bueno, no estoy diciendo que es... A ver, no voy a decir que esto sea pecado, si me hago entender, porque yo no soy juez de esas cosas. Pero, ¿qué necesidad hay de hacerlo? Y si lo vas a hacer, tendrías que replicarlo exactamente como lo dice la escritura. ¿Mm? No hacer una imitación. Vas a hacer un pan con levadura química, entonces. ¿Mm? No tiene sentido. Comprarte dos panes de panadería. No, el Señor no nos ha mandado a hacer eso. Por eso, Shavuot no solamente hace referencia, como lo hacen ver, que al tema de la perdón, de la Torá, de la entrega de la Torá, Semán, Matan Torateno, que es la entrega de nuestra Torá, la época de la entrega de nuestra Torá, todo eso, todo es el giro de la Torá. Pero a ver, la letra sin el Rúa está muerta, así de simple. De nada nos sirve saber mucha letra si no la pongo en práctica. Y eso le pasa al pueblo judío y ultraortodoxo. Saben mucha letra, pero de obras guiadas por el Rúa, poco. No tienen a Mashiach, de nada sirve. ¿No? Y el problema es que hemos los tomado a ellos como, no es que esté hablando mal de ellos, no, no, no. O más bien los antimesiánicos, ¿sí me van a entender? Porque hay judíos creyentes en Mashiach. Más bien los que son antimesiánicos, ¿vale? Entonces, no, que el hermano mayor, y que hay que tomar el ejemplo del hermano mayor. ¿Dónde está eso, el hermano mayor? ¿Acaso Rubén no era el hermano mayor? ¿Quién dijo que Judá era el hermano mayor? ¿Mm? ¿Sí me hago entender? Ah, que es que lo toman de la parábola del hijo pródigo. No se llama el hijo pródigo. Se llama la parábola del padre de la fidelidad. Padre fiel. Pues el padre que vuelve y lo recibe a ese hijo infiel. ¿Mm? Ya está. Entonces, yo lo que los invito, familia, es que cada día nos vamos descontaminando más, nos descontaminemos más y más, nos revisemos y le pidamos a Dios realmente cuál es tu propósito con nosotros o conmigo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué don me has dado? Muéstrame qué don me has dado, Señor. Y así mismo ponerlo en práctica. Dejemos de estar siguiendo tanta doctrina humana.
De hecho, yo aquí a ustedes no les enseño ninguna doctrina ni los adoctrino. Yo aquí lo que hago es enseñar, compartirles la Torah o el Evangelio, la palabra de Dios. Punto, no más. Ya está. No los adoctrino ni me interesa adoctrinarlos. Porque ese es un temor que hay hoy en día. Entonces, familia, en este Shavuot que se recibe ahorita al caer el sol, más bien los invito a que guardemos el Shabbat, obviamente, y hagamos memoria y que hagamos un repaso y una lectura de toda esa obra y la promesa que el Señor dio a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, a todos estos varones, y que se ha materializado hoy en día, y que esa obra tuvo una fecha, que fue en Pentecostés hace casi 2000 años, donde se derramó el Rúa del Señor y dio inicio a esa obra maravillosa que es Él en cualquier persona. Y Él va completando a cada persona. Creo que nos falta mucho crecer. Queremos afrontarla afuera, pero ni siquiera nos gobernamos nosotros mismos. ¿Sí me hago entender? Queremos comernos el mundo y llevar el mensaje. Yo quiero que mi familia, pero a ver, tú al menos estás haciéndolo para ti, para tu casa. Yo solo hablaba ahorita con Linda aquí, estábamos sentados y le decía, el problema del ser humano es que quiere hacer hacia afuera, pero se olvida que todo empieza en casa y que primero tenemos que gobernarnos nosotros y más bien que Mashiach gobiernos. Gobernar nosotros significa es que dejar que Mashiach gobierne nosotros. Y una vez que tengamos, al menos alcancemos esa parte, nos preocupemos afuera. Ahora, no quiere decir que no prediquemos. Ay, hombre, es lógico que sí. Pero para poder predicar hay que tener autoridad. Y la autoridad, si yo le voy a predicar a alguien sobre adulterio, yo tengo que estar muerto al adulterio. O de lo contrario, me estoy metiendo en un problema con Dios. Y Dios me pedirá cuentas por eso que estoy haciendo. Por cada palabra. ¿Sí? Por cada palabra que digamos. ¿Cómo voy a enfrentar el mundo de las tinieblas? ¿Cómo le voy a enseñar a un hermano sobre no consumir licor o drogas si yo no soy un borracho o un drogadicto? ¿Mm? ¿Dónde está la autoridad? Y eso es lo que pasa hoy en día. Se habla mucho de autoridad, pero es lo que menos hay. Y la autoridad la da Mashiach. Eso no es algo que venga de nosotros, la da Mashiach. Pero familia, ¿cómo queremos tener revelaciones de parte de Dios de sus misterios en su palabra si no hacemos el mínimo esfuerzo para guardarnos en santidad? Es que, ¿cómo Dios nos va a mostrar un tesoro tan maravilloso que es la palabra y los que están escondidos aquí? Algo tan santo y puro si no andamos en santidad. Olvídate, eso no va a pasar. Siempre y cuando sigamos colocando los ojos en hombres y haciendo lo que los hombres nos digan. Y no estoy llevándolos ni incitándolos a rebelión ni rebeldía. Y que tampoco puedan escuchar a alguien. Claro que sí, lo están haciendo aquí conmigo. A lo que me refiero es que caigan en idolatría sutilmente y que no se cuestionen nada y que todo lo que diga esa persona es. Y lo peor aún, que aún sabiendo que esa persona está equivocada, tú sigas allí y ni siquiera les hagas ver el error. Eso es delicado. Eso es peor aún porque te haces cómplice. ¿Mm? ¿Acaso el Señor no es lo suficientemente poderoso para enseñarnos y para instruirnos? Claro que sí. Entonces, por eso mi invitación, familia, y ya termino con esto. Mi invitación es que realmente hagamos una introspección, análisis. No nos afanemos tanto por copiar tradiciones del mundo. No nos afanemos por eso. Al pan, pan y al vino, vino, como dice el dicho. O sea, por ahora no. Porque hoy en día tragan entero. Y lo peor es que hacen ver una tradición como si fuera palabra de Dios. Perdón. Porque para el judaísmo, la Mishnah, las halajot, todo eso son tradiciones y normas que el Señor es que le dio a Moisés en el monte Sinai, lo que llaman tradición oral. Y para ellos es como si fuera palabra de Dios.
Ujú. Entonces, mi invitación es esa. Mi invitación es esa. No caigamos en idolatría sutilmente. Eso está lleno. No sigamos consejos humanos, sino los consejos de la Escritura. Ahí es donde está mejor todo. No nos carguemos con tradiciones y mandamientos humanos. Preocupémonos por obedecer a Dios más bien. Y a medida que vamos obedeciendo, el Señor da el crecimiento. Porque el crecimiento viene de Él. Mm. Pero si sigues contaminado, si sigues no solamente con escuchando herejías, sino con música, con lo que ves, ¿vale? Cómo hablas. Familia, el testimonio es importante. Y creo que el testimonio habla más que 1000 palabras. Mm. Como dijo Pablo, prefiero hablar 5 palabras que me entiendan a mí que me entiendan. Y esto lo llevó al punto de, prefiero hacer más en obediencia a la palabra y que el testimonio hable por sí solo, que ponerme a hablar una cantidad de teoría. No estoy diciendo que sea malo, si me voy a entender. No estoy diciendo que sea malo. Pero ¿cómo es que dice el dicho? No se puede predicar y no aplicar. O sea, hay que es que predica y no aplica. ¿Sí me voy a entender? Entonces, esta reflexión se las quería dejar, familia, la verdad. Es algo de lo que el Señor me ha venido compartiendo, nos ha venido enseñando a nosotros, nos ha venido hablando la importancia de la santidad. Y si queremos ir a predicar, si queremos llevar el mensaje, pues empecemos en casa. Empecemos aquí guardándonos en obediencia, guardándonos en santidad, en el trato del uno con el otro, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todo eso. Porque de esa manera es que le pisamos la cabeza a la serpiente, literal. Porque es como que tengas un problema, digamos, de drogadicción y venga otro drogadicto a decirte, deja de consumir drogas. Yo creo que tú te burlas. Tú vas a decir, ¿qué te pasa? Yo creo que lo mismo Satanás hace a veces, se ríe de muchos, se ríe, se ríe. Y hay muchos que que piensan que creen en Dios y son de Dios, pero no lo son, no lo son. Así que, familia, espero que esta reflexión sea de provecho para ustedes, la verdad. Que miremos más al de arriba y no al de acá abajo, ¿cierto? Que miremos más su palabra antes de darle prioridad a otras lecturas. No estoy diciendo que otras lecturas sean malas, pero hay que mirar, porque hay lecturas muy sutiles. Hay lecturas que yo digo, Dios mío, con Linda vimos unas lecturas que dije, padre, o sea, y son rabinos que la escriben, pero lo hacen para captar pueblo de afuera. Y el problema es que hay cristianos y hay mesiánicos que siguen cayendo en eso. Ay, es que lo dijo el rabino tal. Uy, tan chévere. Hombre, nombres, o para nombrarles un libro, hombre, un libro que supuestamente recomiendan leer para el matrimonio, ¿no? Que se llama Adulterio Kosher. Y dice, peca y sé lujurioso con tu esposa. O sea, por favor. Y yo leí comentarios y todo, y leí una ojeadita, y tras de eso está lleno de cábala. Y es un hombre que no cree en Mashiach, es un rabino solo de título. Tiene mucha letra, muchas cosas, porque ellos son re ingeniosos para enganchar gente, ¿cierto? Y lo que hacen es transmitir esa mezcla del mundo otra vez. Es que adulterio kosher, ¿que dónde se ha visto eso? ¿Mm? Y yo sé que aunque lo quieran hacer ver como que, no, es que no es como el título lo dice, lo que está en el contenido son cosas inmundas. O el kosher sutra. ¿Sí me entienden? Todo lo quieren hacer suavizar con la palabra kosher. ¿Mm? Kosher, como si fuera lo máximo. El Kosher Sutra, del Kama Sutra, Kosher Sutra. Mm. Y son llenos de libros de cabalismo. Cábala, que ese es otro tema del cual hay que tener mucho cuidado. Entonces, nomás les dejo allí, familia. No, como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la escritura. Aquí está todo. Ya está. ¿Vas a hacer algo? Pídele al Señor que te muestre en dónde. ¿Cómo hacerlo? No hagas nada sin que el Señor no te lo diga, te lo confirme. De lo contrario, vas a lamentarlo. Y se los digo por experiencia, de verdad. Va a lamentarlo.
El Señor es bueno y sigue y nos saca. Listo, familia. Bueno, les dije que de dónde iba a salir de dónde salió la palabra para promesas, ¿no? De Shavuot. Resulta que, ay, no estoy dañando estas paredes. Resulta que la palabra, ¿cierto? Shavuot, Shavuot, es el plural de la palabra Shabua. Shabua, ¿cierto? Shabua. Y resulta que esta palabra literalmente hace referencia o significa algo que contiene siete. Sí, ¿cierto? Y siete, la palabra siete en hebreo es Sheba. Sí, tal cual, ¿cierto? Sheba. Luego contiene siete. ¿Listo? Y resulta, o sea, siete como en un periodo de tiempo de 7 días o una semana. ¿Cierto? Y qué curioso que se cuenten 7 Shabbatot, 7 semanas para llegar a esta cita. ¿Sí me voy a entender? Es curioso eso. Sin embargo, tenemos otra palabra asociada a Shavuot que es muy importante, la cual es la palabra Shebua. La palabra Shebua. Que esta palabra hace referencia a juramento o promesa. ¿Listo? Juramento o promesa. ¿Listo? Y el plural de Shebua es Shebuot. Shebuot. Promesas. ¿Listo? Promesas. Entonces, tal vez uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué el número 7 en la escritura, no? Y resulta que el número 7 tiene que ver con todas las veces aquí en la tierra. Ahí está, ¿ven? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Entonces, la palabra Shabuot también lo traducen como semanas, algo que contiene 7 días, una semana, hace referencia también a qué? A promesas y juramentos. Por eso, si lo relacionamos con la entrega de la Torá del monte Sinai, con los 10 mandamientos, deberían entenderse como los 10 juramentos o las 10 promesas de Hashem. ¿Listo? Y Pentecostés se le llama por el número penta en griego, que es 50, es el número 5, 50. ¿Listo? Pentecostés. Por eso se le llama así, por los 50 días. ¿Listo? Penta. Entonces, ahí está, familia, para que lo sepan, es mejor conocerlo. Shavuot, ¿tal? La fiesta de las semanas, no tanto, más bien a esta cita se le conoce así, se le conoce como Hag Hazi, que es la cita de la recogida, ¿cierto? Cita, bueno, la celebración de la recogida. También se le conoce como Hag HaKatzir, la celebración de la cosecha, porque ahí en este tiempo, a la semana es donde empezaban a cosechar el trigo, la cebada, ¿listo? De haber presentado después el Omer Reshit, ¿vale? 50 días antes. Y también se le conoce como Bikurim, primicias, ¿listo? Esta sí, la cita. Usted mire todos los nombres que tiene esta cita, ¿vale? Es importante conocerlos y todo lo que implica ella. Y claro está, me recuerda el Apocalipsis cuando dice Mashiach al ángel, ve y pasa la hoz porque la mies ya está lista, ¿cierto? Y eso es lo que se hacía en este tiempo de Shavuot. Se pasaba la hoz cuando la mies ya estaba lista para la cosecha. Entonces, las citas del Señor sí nos muestran simbólicamente todo lo que implica y a futuro de forma profética también. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Ahí lo dejo en pantalla.
para que lo tengan, no sé si lo están viendo bien. Y sí, aquí abajo, Bikurim, Hazif, Hazif, hace referencia a la celebración de la recogida, Hakaksir, celebración de la cosecha, y Bikurim, primicias. ¿Listo? Está todo. Listo, familia. Entonces, eso era todo lo que les quería transmitir el día de hoy. Eh, Espero que tengan una buena cita, una buena celebración en el Señor, ¿vale? Con mesura, celebrarlo. Si se pueden reunir algunos bien, sí, genial. Y si no, háganla en su casa, denle gracias al Señor. Si quieren, les comparto un ceder chiquito de oraciones que hice, que tengo, ¿vale? Es cortico, al menos como para darle gracias a Dios por distinguir el día, ¿vale? Listo, el hecho de que no haya un ceder no quiere decir que no distingamos el día al menos, ¿vale? Entonces les voy a compartir un ceder chiquito, es cortico, y lo pueden recitar allí, recitar. ¿Vale? Para que al menos distingamos el día. Y son oraciones todas enfocadas a las promesas y son oraciones enfocadas al Señor, ¿vale? A Yehoshua HaMashiach. Listo, familia. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Les mando un abrazo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y nos vemos en una próxima. Adiós, adiós. Chao, chao, familia.